Hola, en la clase de hoy vamos a revisar algunas funciones de texto. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a utilizar la función concatenar, la función derecha, la función izquierda y la función mayús. Y también veremos el operador ampersand. La función concatenar nos sirve para poder juntar dos o más cadenas de texto que tengamos en nuestras celdas de Excel. La función derecha nos va a permitir eh, quitar o sacar algunos caracteres de una cadena de texto a partir de la derecha, y la función izquierda también nos va a permitir sacar o retomar algunos caracteres a partir de la izquierda. La función mayús nos ayuda a convertir un texto en mayúsculas, y el operador ampersand también nos va a ayudar a concatenar algunas cadenas de texto. Vale, para poder hacer el ejercicio, primero vamos a ver cómo funcionan cada una de estas funciones. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, cadena 1, vamos a poner cadena 2 y vamos a poner función. ¿Sí? O bueno, más bien en vez de función vamos a poner resultado. Entonces, si por ejemplo yo tengo como cadena 1, tengo un nombre, digamos Gustavo, y como cadena 2 tengo un segundo nombre que sería Antonio. Si yo quisiera juntar estos dos textos en una sola, tendría que utilizar mi función concatenar, ¿ok? Y concatenar me da, por ejemplo, texto 1, texto 2. Cierro mi paréntesis y al dar enter veo cómo las cadenas de texto me quedan juntas, pero dense cuenta aquí que no tenemos ningún espacio. Ok, voy a volver a repetir los nombres en la parte de abajo. ¿Sí? Gustavo, Antonio. Y voy a volver a utilizar mi función de concatenar, pero ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la primera cadena de texto, coma, aquí voy a poner unas comillas y un espacio, coloco otra coma y ahora selecciono mi segunda cadena de texto. Al cerrar el paréntesis y dar enter, vean cómo ahora, ¿sí?, mi cadena de texto queda unida, pero tenemos un espacio entre ambas cadenas. Ok, ahora, si yo tuviera, por ejemplo, bueno, voy a tomar el mismo nombre, pero ahora voy a utilizar la función izquierda, voy a indicar el texto y voy a indicar el número de caracteres. En este caso voy a tener, por ejemplo, 3. Cierro mi paréntesis y cuando dé enter, fíjense cómo la función izquierda me recupera solamente los 3 primeros caracteres a partir de la izquierda. Ok, lo mismo sucedería, por ejemplo, si pongo la función derecha, ¿sale? Damos un signo de igual, ponemos derecha, aquí indico mi texto o mi cadena de texto, y ahora le voy a pedir cuántos caracteres quiero que me retome. Le voy a decir 2 nada más, y al dar enter, fíjense cómo me retoma simplemente la I y la O de mi cadena de texto. ¿Sale? Entonces, estas funciones, ¿sí?, me van a permitir a mí poder hacer ejercicios como, por ejemplo, calcular o armar un RFC, ¿sale?, que es algo muy común. Y bueno, el operador ampersand, ¿sale? El operador ampersand simplemente pondría un signo de igualdad, mi primera cadena, pongo el operador ampersand, ¿sí?, y pongo mi segunda cadena, mi operador, puedo poner, por ejemplo, otro operador ampersand, y puedo poner unas comillas y poner es un texto. Cierro las comillas y cuando doy enter, fíjense ahora cómo el resultado es mis dos cadenas, ¿sale? Gustavo Antonio, juntos, porque no le indiqué que quería un espacio,
y luego el texto que agregué directamente a la función, o en este caso a mi operador, ¿no? Entonces, si yo quisiera arreglar espacios, voy a dar, por ejemplo, aquí, después de la primera cadena, que es A5, poner un ampersand, poner mi operador, pongo comillas, espacio comillas, en mi segundo ampersand, ¿sale? Voy a poner otra vez comillas, espacio comillas, y coloco un ampersand para juntar la última cadena de texto. Entonces, cuando doy enter, ahora fíjate cómo el resultado de mi función, o en este caso de mi operador, es la cadena de texto, pero con los espacios ahí incrustados. Bien, después de este pequeño introducción a las funciones, vamos a resolver, ¿sí?, lo que, por ejemplo, aquí tenemos nombre, apellido paterno, apellido materno, ¿sí?, el día, mes y el año, que sería la fecha de nacimiento, y vamos a construir un RFC. Bueno, si pongo como nombre Karen, ¿vale?, como primer apellido le voy a poner Holguín, y como segundo apellido le voy a poner Telles. Un día puede ser cualquier día del mes, por ejemplo voy a poner un 16, ¿sí? Como mes pues, le voy a poner un 2, y que en este caso el 2 representaría febrero, y año pues voy a poner una fecha, por ejemplo 1997. Ok, de acuerdo al RFC, lo que nosotros tenemos que tomar primero son las dos primeras letras del apellido paterno. En este caso tendríamos que recuperar, lo voy a poner aquí abajo, la O y la L, ¿sí?, en mayúscula, o L. Después tendríamos que recuperar la primera letra del primer apellido, más bien del segundo apellido, perdón, tendría una T, y la primera letra del nombre, que en este caso sería una K. Y en cuestión de la fecha, pues primero coloco el año, que en este caso nada más son 2 dígitos, por ejemplo 97, el mes, que también son 2 dígitos, o sea que aquí yo tendría que poner un 02, pero fíjate que cuando pongo 02, Excel por default me borra el 0 que está a la izquierda. Y finalmente tendría que poner un día, entonces es 16, ¿sale? Por lo tanto, mi RFC, armando todo junto, tendría que ser OL, T, K, 97, 02, 16. ¿Sí? Eso tendría que ser mi RFC, y entonces vamos a construir nuestra función para poder tener este resultado simplemente llenando los campos de mi tabla. Vale, entonces para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es que primero vamos a escribir nuestra función concatenar, pero voy a darle un poquito más de espacio aquí a mi barra de fórmulas. Y entonces ahora sí, escribimos la función concatenar, y lo primero que necesito son las dos primeras letras del apellido paterno. Entonces voy a poner mi función izquierda, voy a indicarle cuál es la cadena de texto que quiero, y voy a indicar simplemente que necesito las dos primeras letras. Ahora, coma, porque estoy utilizando la función concatenar, y esto sería mi primer argumento. Mi segundo argumento nuevamente va a ser la función izquierda, pero ahora le voy a indicar la cadena de texto y solamente necesito un carácter, ¿vale? Bien, y volvemos a colocar coma. Ahora nuevamente voy a poner mi función izquierda, o izquierda en este caso, entonces voy a seleccionar la cadena de texto, y también le voy a indicar que solo quiero el primer carácter de la izquierda. Vale.
Entonces, hasta aquí nosotros ya podemos tener armado, ¿sí? Por ejemplo, si yo cierro la función y doy un enter, hasta aquí ya tenemos armado lo que sería las primeras letras de nuestro RFC. Pero bueno, aquí tenemos un detalle, ¿no? En la parte de abajo yo escribí las letras con mayúsculas y arriba tengo una mayúscula, una minúscula y luego dos mayúsculas. Bueno, eso lo vamos a arreglar al final. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que colocar es el formato de la fecha. Para el formato de la fecha, ¿sí? Simplemente voy a colocar, le voy a dar aquí un espacio para que sea más visible. Y lo que voy a colocar va a ser primero una coma, porque necesito una coma para mi función. Y ahora voy a poner la función derecha, ¿sí? Selecciono el texto de donde quiero sacarla y voy a pedir que sean los dos primeros, los dos caracteres a la derecha. Pongo una coma, ¿sí? Ahora viene es el mes, que sería esta celda de aquí, coma, y el día. Y con esto, ¿sí? Aquí creo que tenía un paréntesis de más, entonces cierro, ¿sí? Se supone que ya ahorita me debería hacer el cálculo y aquí está. Sin embargo, fíjense que el RFC que yo escribí a mano, en la fecha puedo ver 970216, que sería un formato correcto. Pero en el formato de RFC que estamos obteniendo, tenemos 97216, ¿no? Eso pues nos causaría un error porque nos estaría faltando un dígito. Y bueno, acuérdense que en Excel sale los números, siempre que hay un 0 a la izquierda, Excel pues los va a omitir o los va a borrar. Y bueno, tenemos que resolver este problema. Para poder hacer esto, o para poder resolver este tipo de problemas, aquí donde voy a indicar aquí donde voy a indicar el año, el mes, lo que voy a hacer es que voy a poner la palabra, o bueno, no la palabra, voy a poner la función texto, ¿sí? Voy a poner texto, la función texto, abro un paréntesis, pongo el valor, que en este caso es la celda E3, y ahora le voy a dar un formato de texto, abriendo comillas y colocando dos ceros. Cierro mi paréntesis y ahí tengo que cerrar las comillas también, si no, no va a funcionar. Ok, entonces al cerrar las comillas y cerrar el paréntesis de la función texto, damos enter y fíjense que ahora ya estamos manejando un formato de texto para lo que sería el mes. Y este formato en realidad no afecta el resultado. Por ejemplo, si en vez de ser el mes 2, que sería febrero, fuera, por ejemplo, el mes 11, ¿sí? Yo cambio el mes y fíjense que en la función me respeta los dos dígitos del mes. ¿Sale? Si pusiera un mes como 12, entonces también me lo está respetando. Y ahora, finalmente, pues tendría que escoger, o bueno, más bien no escoger, sino arreglar la parte de las minúsculas, y eso lo hacemos con la función mayús, ¿sí? Encerrando toda nuestra función dentro de un paréntesis, y ahora ya obtengo yo la función, o bueno, no la función, perdón, obtengo el RFC de una manera correcta. Ok, entonces, por ejemplo, si esta función yo la copio a las celdas de abajo, ¿no? Por ejemplo, hasta ahí, coloco un nombre, por ejemplo, voy a poner Gustavo, bueno, pero lo voy a poner en minúsculas para que sea más acorde, Gustavo Antonio,
primer apellido es López y segundo apellido es González. Y acá el día 16 acá de febrero de 1980. Entonces fíjense cómo ahí ya pues con las fórmulas que tenemos Excel ya me va calculando el RFC, ¿no? Tenemos aquí estos ceros, ¿no? Que bueno, nos representa el valor del texto, que en este caso sería el mes, que no tenemos todavía, pero bueno, este problema lo podemos arreglar simplemente colocando una función si, ¿no? Indicándole que si las celdas están vacías, no haga nada, y en caso de que no estén vacías, pues que nos calcule el RFC. Bueno, en este caso no lo voy a hacer, lo voy a omitir, ¿sale? Sin embargo, sí me gustaría hacer los mismos RFCs, pero ahora con el operador ampersand, ya no tanto con lo que sería la función concatenar, sino utilizando los operadores ampersand, que básicamente nada más es meter el operador, quitar la función concatenar y meter el operador en medio de todos los caracteres que vamos a estar tomando, ¿no? Entonces, pues otra vez podemos empezar con nuestra función mayús, que es la que nos va a permitir escribir el texto en mayúsculas. Y ahora vamos a tomar nuestra primera función, que sería la función izquierda. Nuevamente vamos a indicarle aquí la cadena de texto que queremos, cómo queremos las dos primeras posiciones, y ahora voy a meter el operador ampersand para poder indicar nuevamente mi función izquierda, ¿sí? Ahora le voy a pedir el apellido paterno y solamente un carácter. Bien, vuelvo a colocar mi operador ampersand, nuevamente la función izquierda, selecciono mi cadena de texto y vuelvo a pedirle un carácter. Ok, entonces hasta ahí ya armé la parte de mi nombre para mi RFC, y ahora siguen los números. Entonces con los números simplemente voy a hacer lo siguiente. Escribo primero mi operador ampersand, ¿vale? Y ahora mi función derecha, voy a tomar mi año, ¿no? La fecha del año, voy a dar una coma y le voy a pedir que sean los dos caracteres que necesitamos. Nuevamente, operador ampersand, ¿sí? Aquí solamente voy a seleccionar la celda del mes. No voy a utilizar la función texto. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Vuelvo a poner mi operador ampersand y pongo el día. Y cierro mi función. Bueno, cuando le doy enter, ¿sí? Nuevamente tengo armado mi RFC, pero con el detalle de que en la posición donde está el mes, yo debería de tener, por ejemplo, bueno, en este caso le puse 12, ¿no? Si me lo está dando bien, pero si yo pongo, por ejemplo, un 3, aquí ya no está bien porque me estaría faltando un dígito. Bueno, simplemente una manera muy fácil de arreglar esto, que pues no es como lo óptimo, pero es una forma de arreglarlo, es simplemente seleccionamos nuestras celdas. En este caso voy a tomar la celda E6 y E7, la selecciono, me voy a mi formato y les voy a dar formato de texto, ¿sale? Entonces aquí nos va a dar formato de texto, y ahora la fecha la voy a escribir como 03, ¿sí? Y fíjate cómo ya Excel me está representando o me está respetando, ¿no? El formato que le acabo de dar. Y con esto, si yo copio mi fórmula del RFC, ya me da los RFCs
que debería de tener. No es una solución óptima, porque en caso de que yo necesitara estos dos números o estos dos celdas para hacer una operación aritmética, por ejemplo, el hecho de que tengan un formato de texto, pues eso me va a causar conflictos para futuros cálculos, ¿no? Digo, es una manera de arreglar el problema, pero no es la óptima, ¿sí? La óptima es, como lo hicimos en la parte de arriba, ¿sale? Utilizando nuestra función texto e indicándole el formato que queremos. Bueno, pues hasta aquí el uso de nuestras funciones de texto, ¿sí? Yo espero que este ejercicio les pueda ayudar. Les recomiendo que traten de hacerlo, ¿sí? Vean otra vez la explicación del video y hagan el ejercicio.